Vamos a ver biografías. Estamos viendo en este foro biografías de Jajamim. Y ahora nos toca ver la biografía, nada más tenemos que, del Gaón de Vilna. Hablan mucho aquí del Gaón de Vilna. ¿Cómo se llamaba el Gaón de Vilna? Eliyahu. Muy bien. Es Agaón Arab Eliyahu ben Shlomo Zalman Kremer de Vilna, conocido como el Gra, que es siglas de Gaón Rab Eliyahu, o Agaón Hasid, o el Gaón de Vilna, Eliyahu de Vilna, muy conocido. Él obviamente es un ajarón, nació en 1720 y falleció en 1797, viviendo ¿cuántos años? No, de 1720 a 1797. 77 años. Sí, Ein Zain, Oz. 77 es Oz, fuerza. 77 años, él era de Vilna, Lituania. Los primeros maestros jasídicos fueron grandes personajes que supieron revitalizar gran parte del judaísmo en Europa Oriental, dentro de los parámetros de la Torá, la halajá y la tradición. Sí que viene el hasidismo, dice que tú puedes llegar muy lejos, acercarte a Hashem sin necesariamente ser un gran erudito de la Torá. Es lo que dicta el hasidismo. Su modo de operar fue el de acercar al judaísmo a la gente, logrando así atraerlos a sus mentores. Es lo que hizo el hasidismo. Simultáneamente hubo otro guía que vivió recluido en la privacidad y sin embargo se convirtió en la personalidad más eminente de su época. Su influencia y enseñanzas perduran vitales eternamente. Este hombre fue el Gaón de Vilna, Gaón Rab Eliyahu, o simplemente el Gaón, que significa genio. Su genialidad y santidad eran comparables con la de los Rishonim. O sea, a pesar de que obviamente era un ajarón, subió de categoría, no sé si halajicamente o legislativamente, a fin de cuentas un ajarón, pero dicen que la grandeza es comparable a la de un rishon, como los sabios de España, Francia y Alemania de los siglos XI y XV, que eran los rishonim. Aún aquellos líderes del judaísmo a quienes se enfrentó lo consideraban con el más profundo respeto. Incluso aquí hay una foto del Gaón de Vilna. Durante su vida, la judeidad le atribuyó dos títulos inusuales, más aún aplicados a una misma persona. El título de Gaón, el más erudito o el estudioso, simplemente el genio, y Hasid, auténtico servidor de Dios. La reputación del Gaón en el estudio y en su santidad es un testimonio sin par sobre su carácter moral y elevado y su genio intelectual. Dormía no más de 2 horas por día. Comía únicamente 2 trozos de pan remojados con agua. No desperdiciaba en su escala más de 3 horas por año y repasaba el Shas Talmud completo al menos una vez por mes. ¡Wow! A la razón de 100 folios diarios, 100 hojas diarias. Nosotros, uno puede estar 1 hora en una hoja, 100 hojas diarias. Nunca ejerció el cargo de rabino, siendo líder de alguna yeshiva o puesto público alguno. ¡Wow! Justamente por el contrario, era una persona muy íntima y retraída, con poco contacto con la gente. Eso realza aún más su grandeza y sus logros. Posiblemente la trascendencia histórica mayor del Gaón de Vilna fue el restablecimiento del estudio de la Torá a su nivel tradicional, después de la erosión que había sufrido a partir de las masacres de Taj Betat. En 1648 y 1649 hubo masacres que afectaron 50 años el judaísmo. 70 años después, 100 años después, viene el Gaón de Vilna a remendar esas heridas que habían quedado en el pueblo de Israel. La aspiración mesiánica de Shabtai Tzvi, que también fue una catastrófica, en 1648 y 1676, las persecuciones interminables y las expulsiones que en conjunto debilitaron la estructura de la vida judía y del estudio de la Torá.
Mediante su ejemplo y esfuerzo personal, el Gaón revitalizó la profundización del estudio con el objetivo de que el emblema de los judíos fuese el estudio de la Torá y no los milagreros. Al alinearse con el estudio, las personas tendrían automáticamente una visión del judaísmo más racional y menos mágica y fantástica. Rabbi Eliyahu tomó sobre sí la enorme tarea de únicamente alguien de su estatura intelectual podía llevar a término y que tuvo el reconocimiento universal aún de sus más famosos contemporáneos. Editó y estandarizó el texto justo y acertado de la Mishnah y del Talmud. Su profundo análisis de las ediciones impresas e investigación de los manuscritos, sumado a una insistente búsqueda de la verdad, permitieron detectar cientos de errores que los copistas de tiempos anteriores habían introducido inadvertidamente, y él los detectó en el Talmud, en el Midrash, en la literatura rabínica posterior. Bueno, hasta aquí vemos, hay mucho más que hablar del Gaón de Vilna y todo lo que hizo. Por el momento vemos aquí de su biografía. Rabbi